Desde la tierra prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal. La estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven. El cine. Por favor, abra la puerta. Sus historias. ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. El colorido. Pero no es quien seas en el interior. Son tus actos los que te definen. La magia. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Están aquí tras bambalinas. Lo lamento, ¿interrumpí tu concentración? No quise hacerlo. Por favor, continúa. En Cinema Station. ¿Por qué acudiste a la policía? ¿Por qué no venir primero a mí? Conduce Sergio A.M. y Mile Mauri. Hola. Hoy es miércoles 28 de julio de 2021. Esto es Cinema Station. Yo soy Sergio A.M. en compañía de Mile Mauri para llevarles las incidencias del episodio número 2 en el ciclo de Brian De Palma con su película Carlitos Way. Hola Mile, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo para ti, un saludo para nuestros oyentes desde nuestra quilla hermosa, para todas las partes del mundo donde nos escuchan, Sergio. Así es, Mile. Saludamos a las personas en México, en Uruguay, en la Argentina, en Canadá, en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania y en la China, Mile. Para todas esas personas que nos sintonizan, que nos escuchan a través de Spotify o a través de YouTube, un saludo muy especial y un saludo muy cordial. Esperamos que este programa que vamos a realizar el día de hoy sea del total agrado de ellos. Vamos a hablar acerca de Carlitos Way, una película de la época de la mafia en los años 70 en Nueva York, con un gran elenco: Al Pacino, Sean Penn de reparto, de actor de reparto. Secundario está el colombiano John Leguizamo y está la niña Penélope Ann Miller, que ya debe ser ya una señora, Miller. Así es, Sergio. Y este actor de reparto, John Leguizamo, lo van a ver ustedes aquí, brutal y totalmente histriónico como es él, mostrando su talento, y es el antagonista de la película, Sergio. O sea, tuvo demasiada incidencia en la película. Claro que sí, Mile, totalmente. El villano, el antagonista, y pues también engalanó, ¿por qué no?, el performance o la performance de Al Pacino en la piel de Carlitos Brigante o de Carlitos Way. Mile, no sé si tienes algunas palabras para algún fans, para algún seguidor, antes de meternos con los datos de Carlitos Way. Sí, quiero saludar a José Luis Ariza, enviarle un abrazo y darle las gracias por ser uno de nuestros oyentes asiduos a nuestro programa, Sergio. Muy bien, Mile. Yo quiero saludar a Michelle Rodríguez Dávila. Vamos a iniciar entonces, Mile, si estás de acuerdo con los datos y las curiosidades del rodaje de Carlitos Way en el episodio número 2, dirigida por el gran Brian De Palma. Entonces, vamos a abrir este show de hoy, Mile, hablando acerca de cómo fue confeccionado, cómo fue tomando forma la película Carlitos Way. Lo que mucha gente, Mile, no sabe es que fue Edwin Torres quien escribió los libros de donde se basa la película Carlitos Way. Es un juez de la Corte Suprema, es decir, Edwin Torres es un juez de la Corte Suprema en Nueva York y un autor de éxito. Consiguió ganar mucho dinero con estos libros, ya que vendió los derechos más de una vez. Exactamente, los derechos de este libro fueron vendidos 10 veces antes de que se llevara a cabo el rodaje de Carlitos Way. ¿Cómo te parece el libro? Increíble. O sea, su ganando plata, Mile, por todos lados, ¿no? Dios mío, si él sí que supo sacarle provecho. Claro, para nuestros oyentes que no son colombianos, plata es igual a dinero. Bien, el motivo era que no se decidían a realizar la película. Cuando al final se decidieron, Torres había sacado un jugoso beneficio de su obra al venderla 10 veces, Mile Mauri, lo que citábamos anteriormente. El actor Al Pacino fue precisamente una de las primeras personas que leyó la obra de Edwin Torres. Fue el propio Torres el que le ofreció para leer.
Torres le ofreció la obra para que Al Pacino la leyera. Ambos se conocían porque solían trabajar juntos en una asociación para ayudar a los desfavorecidos. Estas causas nobles me parecen unas causas muy justas, muy bonitas y que pues engalanan el nombre de las personas haciendo uso de eso de servir al prójimo según lo que establecen las Santas Escrituras. Parece que de alguna manera Pacino estaba predestinado a hacer el papel principal. Quizá el juez y escritor ya tenía en mente que fuera Pacino el que representara a su Carlitos Brigante, Mile. Sí, qué genial cómo se van uniendo las piezas en la vida, hasta en el destino, porque mira, ellos estaban compartiendo un espacio que no era ni siquiera actoral, ¿no? El uno un juez, el otro un actor, pero unidos por una afición y por producto del amor al prójimo, ¿no? Como lo mencionabas tú. Mira, este escritor, y yo pienso también que sí, Sergio, que de pronto en su mente ya había perfilado a Al Pacino para ser el protagonista de su obra. Sin duda, Mile. Sí, señor. Imaginen, como en muchas otras obras literarias, Carlitos Brigante está basado en alguien real, o mejor dicho, en 3 personajes reales. Son personas que Torres, el juez, conoció desde el Tribunal Supremo. Sin embargo, no pudo revelar sus nombres debido a sus historiales delictivos. También el abogado que interpreta a Sean Penn está basado en varios abogados que Torres conoció a lo largo de su carrera. Según dijo el escritor conoció al menos a 3 abogados que murieron en una situación similar al de la película. Imagínate este juez rodeándose de tantas personas con un perfil parecido al que él escribe ahí. O sea, fue muy fácil para él, digamos, de alguna manera describir esas situaciones y que sean tan creíbles porque pues son reales, ¿no, Sergio? Mile Mauri, tú lo acabas de decir, o sea, ten en cuenta lo siguiente, que en el ejercicio de la profesión del derecho de abogado, o como también los médicos, o como también los realizadores audiovisuales, los cineastas, los comunicadores, cualquier profesión, hay una historia, Mile. Hay una historia que contar, que escribir, que transmitir. Hay una historia. Lo que pasa es que hay personas, hay individuos o sujetos que tienen el don de saber contar esas historias, Mile. Así es. Bien, hay 2 libros sobre la historia de Carlitos Brigante o de Carlitos Way, o Carlitos Way. Uno de ellos es, obviamente, Carlitos Way, y el otro, After Hours, que quiere decir después de las horas. La película está realmente basada en este segundo libro. Ojo, la película que nosotros hemos visto y que estamos analizando hoy está basada en el segundo libro, no en el primero, que es Carlitos Way. Está basado en Después de las horas. La película es algo impresionante, es algo, como hemos dicho, desde el nivel actoral, desde el nivel de artista de sus personajes, es algo para mirar, para ver una puesta en escena diferente a lo que hemos visto en cuanto a la mafia, en cuanto a las películas en las calles. Es diferente, no quiere decir que las otras no lo sean, las otras son interesantes, pero esta película es un poco diferente. Esta película comienza por el final, ese es el primer spoiler que les voy a dar. Por lo tanto, De Palma iba a titular la película como After Hours. El problema era que Martin Scorsese había hecho una comedia negra que precisamente también se llamaba de esa manera. Para que no hubiera ninguna confusión, De Palma decidió poner a la película el título del primer libro, es decir, Carlitos Way o Carlitos Guay. Por otra parte, De Palma casi no hace la película. Dijo en una entrevista que en aquel momento no le apetecía volver a hacer una película de gángsters. Finalmente, le convencieron para que leyera el guión y aceptó ser el director de Carlitos Way. Te pregunto, Mile Mauri, ¿tú concibes esta película con otro director cinematográfico? La verdad no. La verdad en este momento no, y a Brian De Palma, a pesar de tener mucho tipo de películas en su filmografía, en su carpeta de presentación, a él le van muy bien las películas de gángsters. Y digo le van no porque él interprete los papeles, sino porque pues las dirige magistralmente. O sea, él logra unir las piezas de tal manera que quedan estos resultados tan espectaculares como Scarface y como Carlitos Way, ¿no? Totalmente. Otro de los personajes, Sergio, más inquietantes de la película es el de Benny Blanco, interpretado por John Leguizamo. Rechazó hacer el papel en esta película hasta 4 veces y solo aceptó
cuando el director, escuchen esto, cuando el director le dejó desarrollar el personaje a su manera. Entonces se pueden dar cuenta que todos esos tics, esos modos, esos ademanes fueron añadidos por el actor al personaje. Hasta ese momento Leguizamo no veía el papel demasiado relevante. Leguizamo usó mucha improvisación para dejar el personaje como él quería, y De Palma quedó más que contento al dejárselo hacer. Como curiosidad, el personaje de Leguizamo tuvo un impacto en la ciudad de New York que nadie se esperaba. A raíz del estreno de la película, algunos traficantes empezaron a vender bolsas de heroína llamadas Benny Blanco. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? O sea, Sergio, imagínate que entonces el juez podría hasta cobrar regalías por eso. Totalmente, porque fue su idea, claro, su legado, así es. Imagínate, o sea, cuántas cosas. Me encanta cuando un actor hace este tipo de cosas. O sea, a mí me gusta leer mucho cuando se me viene a la mente, por ejemplo, Robert Downey Jr., que es uno de los actores que de esas curiosidades de ellos, que improvisa demasiado, y al resto de su equipo le toca estar como pendiente de qué dicen para seguir en la onda y ellos conservar el libreto, pero no salirse de la situación, ¿no? O sea, es muy chévere cuando un actor es tan ingenioso y le añade todas esas cosas a sus personajes. A uno se le quedan esos personajes cuando son así, Sergio. Mile, totalmente cierto lo que acabas de decir, y pues para recordarle a nuestros oyentes, a nuestros amigos que también están en el canal multimedia de YouTube observando, John Leguizamo es de origen colombiano, es un actor colombiano de la ciudad de Bogotá, y John Leguizamo no solamente interpreta muy bien o personifica muy bien sus papeles o sus performances en cuanto a gángsters, también lo hace muy bien en las comedias, también lo hace muy bien en las películas de drama y también en las de acción. Entonces pues tenemos un actor muy versátil, la verdad es esa, y pues con esto no queremos sacar chapa de que es nuestro, simplemente pues es un hispano más que se abrió camino haciendo cosas buenas en los Estados Unidos, en Hollywood, al lado de los grandes. Él es John Leguizamo, Benny Blanco. Bien, Mile, Sean Penn había escrito el guión de Cruzando la Oscuridad y quería también dirigir la película. Tenía problemas para que los estudios se la financiaran. En ese momento, Penn tenía muchos gastos, pagando facturas, por lo que no se podía permitir financiar su propia película. Cuando De Palma le llamó una noche para interpretar al abogado Kleinfeld, que en su momento fue el gran amigo de Carlitos, Penn vio una oportunidad para poder hacer Cruzando la Oscuridad. Aparte de eso, era un gran admirador de Al Pacino, por lo que era una ventaja añadida, un valor agregado a ser Carlitos Way. Le permitió financiar su propia película, la cual interpreta otro grande, Jack Nicholson. ¿Cómo lo ves, Mile Mauri? Uno no sabe ni por dónde agarrarlo, ¿verdad? Todos son muy talentosos, o sea, es el director, quiere trabajar con el otro, qué bacano, ¿verdad? Uno dice, ay no, Sean Penn, pero entre ellos se admiran, o sea, me parece eso como tan chévere, tan bacano, que aunque ellos sean grandes y sepan el talento, saben reconocer el del otro y se tienen ese respeto tan espectacular. Lo que comentábamos fuera de micrófono, Sergio, comentábamos que no debe ser fácil trabajar con actores de la talla como Al Pacino, y no estamos hablando de su forma de ser, de que de pronto él sea o grosero o pedante, estas cosas, no. Yo me refiero a que no es fácil en el sentido de que uno como actor, me imagino que ellos querrán estar a ese nivel de él, y lo difícil que debe ser brillar de pronto al lado de un grande como Al Pacino. Y sin embargo, para mí John Leguizamo es espectacular porque tiene la oportunidad de hacer un papel demasiado importante, porque hacer de antagonista le da la oportunidad de lucirse a un actor, en mi opinión, claro. Sí, muy bien, Mile, así es. Adelante. Sí, bueno, después de todo esto que acaba de compartirnos Sergio y de cómo Sean Penn vio, además de una oportunidad de trabajar interpretando un magnífico papel como fue el del abogado, pues vio la oportunidad de financiar su película, la cual ellos viven trabajando 24/7, Sergio. Sí, total, Mile, porque eso es una pasión, Mile. Sí, claro, y
y esa película también trabajaba con otro grande, ¿no? Con Jack Nicholson, otro de nuestros actores que tendremos aquí más adelante, quizás en un ciclo de actores o no sé cómo, pero El Resplandor lo vamos a tener acá. Correcto, seguramente lo tendremos aquí, sí señor. Bueno, sin embargo, después de todo esto que pasó, Sean Penn, De Palma y él no siempre se llevaban demasiado bien. Sergio, imagínate, según el actor, la forma de dirigir del director daba lugar a enfrentamientos. Esto era la opinión de Sean Penn, ¿no? El trabajar con Al Pacino lo equilibraba de alguna manera y dijo que fue todo un placer actuar junto a él, imagínense. Por otra parte, De Palma decía que Penn se metía demasiado en su trabajo. De hecho, en algunas escenas De Palma estaba más que conforme y las daba por terminadas, pero Sean Penn insistía en hacer más tomas porque no le gustaban. Este fue uno de los motivos por los que el director y el actor tuvieron ciertas fricciones. Eso pasa en todas las instancias de profesionales, Sergio. Cuando un director, por eso a veces hay muchos conflictos de intereses cuando en los grandes equipos, por decir abogados, médicos, en tu equipo hay gente que se siente al mismo nivel del director, pero hay puestos, jerarquías que respetar, ¿no? Aunque tú sepas que tienes un gran talento, pues si tú estás de actor y tu compañero que es igual a ti está de director, pues se supone que debe respetarse los rangos, digamos, los rangos momentáneos, ¿no? En ese momento pues él era actor pero como también era director entraban como en ese conflicto, Sergio, imagínate eso. Siento, Mile, que ese conflicto, por llamarlo en buenos términos, entre comillas conflicto, en realidad lo que dio fue un mayor profesionalismo, porque al tener a un gran director de la talla de Brian De Palma y un actor ya consagrado, pero aún así respetando la jerarquía de Pacino, pues siempre querías tener el mejor provecho, porque era no solo su imagen, sino su prestigio. Correcto. Era su personificación o su performance que lo iba a llevar más adelante a encarnar o personificar otro tipo de papeles, Mile Mauri. Entonces es cierto lo que tú dices, y pues esto a veces lo mejor es observarlo y aprender de las cosas que pasan ahí, porque ya sabemos cómo son los artistas, ya sabemos cómo son los directores, los cineastas. Cada uno maneja su ego, cada uno maneja su prestigio, cada uno impone sus charreteras o sus chapas, y esto es un poco de lo que se tiene que ver en cuanto pues a celos, Mile. Pero bueno, son dos grandes, no se puede negar. Igual pues son unos artistazos con un palmarés impecable, con una cantidad de películas impresionantes. Universal, la productora, pidió a De Palma que hiciera la película más corta, ya que las 2 horas y 25 minutos de duración le parecían demasiado. La película dura 2 horas 25 minutos. Amigos oyentes y amigos youtubers, a través de nuestro canal en YouTube, dura 2 horas 25 minutos, pero en ningún momento la película se hace aburrida, en ningún momento la película se hace pesada. Es una película que tiene sus picos altos de acción, de drama y de traición, pero es una película muy, pero muy interesante. Quien no la ha visto, después de escuchar el programa, sé que la va a buscar, y el que la vio sabe de qué hablamos, Mile Mauri, Sergio AM. El motivo es que una película más corta, Mile, permitiría más pases en las salas de cine. Sin embargo, la fecha de estreno ya estaba establecida, la fecha del estreno. El empezar a quitar minutos de rodaje podía posponer el estreno, por lo que al final no se redujo el metraje, y creo, Mile, a título o ámbito personal, fue la mejor decisión que pudieron haber tomado, porque la película, en realidad, el tiempo, Mile, ya te voy a dar la palabra para que des tu comentario, esas 2 horas y 25 minutos dio pie para que cada personaje que estuvo dentro de la película desarrollara su papel, es decir, que las personas vieran ese empoderamiento de la personificación de cada uno de ellos. Mile Mauri, adelante. Sí, Sergio, y es que a lo largo de los años hemos visto cómo ese temor o ese límite de que si la película es larga, la gente se nos va a aburrir o algo, ya se ha roto, Sergio, porque hemos visto películas larguísimas, por ejemplo, La lista de Schindler, que es la primera que se me viene hacia la mente. El irlandés, del maestro Scorsese, por ejemplo, o sea, son películas largas, son películas muy largas. Y Lo que el viento se llevó, por ejemplo, mira eso.
Y son películas disfrutables totalmente, o sea, disfrutables, digeribles, que tú hasta te las quieres volver a ver, o sea, ya eso se ha roto. Fue lo mejor que pudieron hacer, porque quitarle minutos a una película que ya tiene fecha de estreno prácticamente es como cercenarla, y eso sí puede matar una película, eso claro. Sí la puede matar, así es. Joel Cocker canta con su voz rasgada y grave You Are So Beautiful, me disculpan ahí la pronunciación, que suena entera en créditos finales y nos deja con un triste sabor de boca, porque a Carlitos solo le queda soñar con un futuro que no vivirá donde Gail y su hijo quizás hayan alcanzado el paraíso. Le hubiera gustado estar con ellos, y la melancolía se apodera de toda la narración cinematográfica, porque no deja de ser la historia sobre un sueño que se escapa para siempre. You Are So Beautiful. Sobre esto, como decimos siempre, inevitablemente tenemos que darles spoilers. Entonces traigo a colación una reflexión que hacía con mi hijo sobre una serie de gángsters que la estábamos viendo, pero de los años 20, y alrededor de este personaje muere mucha gente, ¿no? Muere hasta la esposa, la asesinan. Entonces él me decía, mami, pero qué barro que haya muerto la esposa, pero ¿por qué? O sea, él le daba rabia, y yo le decía, amor, pero es que es una historia de alguien que está por fuera de la ley, y los que están por fuera de la ley, pues, como dice el dicho, al que hierro mata, hierro muere, y no es distinto en Carlitos Way, a pesar de que uno se enamora y se engancha con el personaje, porque, hombre, que no quiere una nueva oportunidad de vida como la que estaba buscando Carlitos, y él entre esa lucha del bien y el mal, pero pues lo alcanza más el mal que él hizo durante muchísimos años atrás, y bueno, ya es el final que todos conocemos. Entonces, qué bien queda ahí You Are So Beautiful sonando en esa escena final, y tan triste, ¿no, Sergio? Sí, es una escena, tú lo acabas de decir, muy triste, muy llena de melancolía. En realidad, pues, toca, amigos, disculpen, pero toca dar spoilers. Al final él ve pasar su vida en lo que conocemos como el flashback, en las escenas pues que realizó una cronología de su vida, y pues correcto, como lo explicó Mile Maury ahorita, como que no pudo realizar lo que quería. Ya era uno queda impotente, Sergio. Exacto. Disculpa, uno queda impotente, o sea. Exacto, Mile, así es, queda uno muy impotente, y la verdad la película siempre lo llevó a él a hacer cosas que no quería. Siempre había una situación, Mile Maury, donde él no quería hacerlo, pero se involucraba. Entonces, estaba marcado para ello, Mile. El personaje de Carlitos Way estaba destinado a hacer eso que realizó. Adelante, Mile. Sí, hay una frase que él dice durante esa despedida mental que la hace con su amada, y dice el sitio donde lo van a velar, y él dice, yo sabía que tenía que hacer una parada en ese lugar. Sabía que en algún momento tenía que hacerla, pero no la hice en el momento en que todos pensaban que la iba a hacer, porque es que él tenía la muerte predestinada mucho antes de lo que nosotros como humanos la tenemos, ¿no? Por su vida de criminal, ¿no? Entonces tenía todas las apuestas en contra de él, de una muerte mucho más joven de la que tuvo. Entonces él dice, yo sabía que tenía que hacer una parada en ese sitio, y la voy a hacer, pero claro, no la hice en el momento en que muchas personas pensaban que iba a ser, o sea, mucho antes. Es muy duro, Sergio. Sí, en realidad Mile Maury es una película basada, como lo dijimos, en unos libros, en unas novelas escritas por Edwin Torres, para quienes llegan ahora a la sintonía, pero en realidad es basada en un hecho de la vida real, o en hechos de la vida real. Recordemos que Edwin Torres es un juez que perteneció a la Corte Suprema de Nueva York, o en Nueva York, y pues conoció muchas personas, y pues dentro de esto estaba su paisano Carlito Brigante, quien fue personificado por el gran Al Pacino. Mile, segunda parte de Cinema Station, hoy episodio 2, Brian De Palma, ciclo en honor a Brian De Palma, o en tributo a Brian De Palma, con su película Carlitos Way o Carlitos Way. Mile, ¿qué te parece si nos hablas del guión de la cinta? Sí, claro. Cinema Station es el programa y el único sitio en donde las segundas partes son igual de buenas que las primeras. Exactamente, Mile. Les voy a hablar sobre el guión. Este guión fue escrito por David Cope,
basado en las novelas del juez y escritor Edwin Torres, como ya lo habíamos mencionado. Carlitos Way y After Hours, en las que narra con realismo la historia de uno de sus paisanos, Carlito Brigante, un traficante de drogas en los años 60 y 70, un personaje fabricado a partir de varios delincuentes reales. Cuando el guión fue terminado, lo tomó Brian De Palma y realizó Carlitos Way. Las dos novelas se basan en el personaje Carlito Brigante, un narcotraficante que después de ir a prisión se reforma y decide alejarse del crimen y de los negocios ilegales, pero estos continúan persiguiéndole, que es lo que anteriormente habíamos comentado. O sea, los actos pesan y tienen consecuencias, Sergio. Adelante. En efecto, Mile, para comunicarle a nuestros oyentes, a nuestros escuchas y a las personas que nos observan a través de la plataforma multimedia YouTube, la película fue ambientada a finales de los años 60, comienzo de los años 70 en Nueva York. La película se desarrolla en Nueva York. Es la ambientación de Carlitos Way. En realidad, pues, el guionista de esta película tuvo que hacer un trabajo arduo, porque recordemos que la película está basada en 2 libros. Como principio, o como un principio, tuvo que leer las dos obras, los 2 bestsellers, para posterior a ello decidir qué llevar al guión. Y después de haber escrito ese guión, tuvo que pasar no por una revisión, sino por los ojos del gran Brian De Palma, para decir: cambiemos esto, restemos esto, quitemos esto o adicionemos esto. En realidad, trabajo Mile, de concentración. Exactamente. En realidad, Mile, el cine, para las personas que están detrás de cámara, es tan importante como los que están frente de ella. Vamos entonces, Mile Mauri, a hablar de la dirección de fotografía. Es un aspecto que me gusta mucho, porque aquí pues puedo explicar técnicamente las cosas para que nuestros amigos puedan comprender. El fotógrafo fue Stephen H. Burum. Fue el fotógrafo, ya por aquel entonces el cinematógrafo predilecto de Brian De Palma, con el que rodó un total de 8 películas desde 1984 con Body Double hasta 2000 con la fallida Misión a Marte, incluyendo clásicos como El Presente, Los Intocables. Y Los Intocables la vamos a tener, es una locura, Los Intocables. O como lo decíamos en el programa anterior con Mile Mauri, Misión Imposible 1, donde Jim traiciona a su país, donde Jim es el malo, cosa que a mí no me gustó, porque Jim nunca habría vendido su país. Correcto. Pero ya eso es otra cosa, Mile. Es un fanático de los directores de fotografía del Hollywood clásico, el señor Burum, especialmente el blanco y negro, esa técnica que a muchas personas les gusta y que pues el director Steven Spielberg rodó en un 95% en blanco y negro La Lista de Schindler, película que también tuvimos acá. Exacto, una película que es fotografía trágica. Hermosa. Sí, es una película que es trágica, pero como lo dice Mile Mauri, una dirección de fotografía impecable y unos destellos técnicos impresionantes. Pero siendo un operador que generalmente trabajó en los 80 y en los 90, supo adaptar esas raíces y esos gustos clásicos al cine de su época, de modo que generalmente sus imágenes tienen lo mejor de los 2 mundos: la inspiración en la tradición, pero con el toque de la modernidad propio de su época, consiguiendo normalmente un punto de equilibrio bastante interesante. Y la fotografía de Carlitos Way es una fotografía impresionante, donde hay como un 70% de la película donde se lleva dentro de un club, de una discoteca donde, discúlpenme o discúlpennos, pero hay que dar spoilers, una discoteca en la cual Carlitos Brigante se hizo socio con un capito que estaba pues quebrado. Entonces pues ahí se hizo socio para obtener el dinero para poder salirse del mundo de las drogas y poder iniciar una nueva vida al lado de Gail. Gail es Penélope Ann Miller, quien hizo el papel de su novia y de su esposa. Entonces decíamos que la inspiración en la tradición con el toque de modernidad propio de su época, consiguiendo normalmente un punto de equilibrio bastante interesante, en este caso de Carlitos Way, a pesar que se trata de una película sobre el mundo del AMPA, de las drogas, y que la misma transcurre en Nueva York de mitad de la década de los 70, como lo habíamos afirmado anteriormente, como The French Connection of the 3 Days on the Condor, llevando a cabo en su lugar un notable uso del color. Y aquí me voy a detener porque el color es algo que nos da a nosotros indicios
¿Indicios de qué? De lo que va a venir, de lo que se percibe, el amarillo, el rojo, el azul, tonos cálidos, familiares, tono el azul, soledad, solo, frío, todas estas cosas. Pero la atención de todo esto estuvo en el empleo de los colores azules y los rojos saturados. Recordemos, los azules, soledad, frío. Los rojos, dinamismo, movimiento, peligro, sangre, muertes. Y no solo con las escenas dentro de la disco, como lo decía ahorita, en la discoteca, en el que se desarrolla gran parte de la historia y, por supuesto, proporcionando imágenes de una notable técnica con negativos muy bien expuestos, sin grano. Recordemos que el negativo, el rollo, la emulsión del rollo y más la técnica, para aquel tiempo ya había avanzado a lo que era antes. Cuando decimos sin grano es aquel granulado que vemos en algunas películas no clásicas sino contemporáneas. En esta no tuvimos la oportunidad de ver el granulado, aunque a mí el granulado me encanta, no me desagrada para nada, que precisamente permiten que la paleta de color sea rica, como lo mencionábamos anteriormente, los azules y los rojos saturados, incandescentes, tan intensos a diafragmas. Recordemos que el diafragma es la herramienta que tiene la cámara que nos permite regular la cantidad de luz que queremos que ingrese o que no queremos que ingrese, generalmente oscilando entre diafragmas de 4 y 4.5 por lo menos, lo que permite que la profundidad del campo sea abundante. Recordemos ese principio, esa ley de la profundidad de campo. A menor apertura del diafragma, mayor profundidad de campo. Entonces es inversamente proporcional. Esa abundancia hizo gala a un director del calibre de De Palma, quien pudo usar en anamórfico una de sus herramientas primordiales y predilectas, como lo es el uso del zoom, Mile. Esto pues me apasiona mucho, Mile. A veces me quiero extender, pero no es la idea. Mile, Mauri, adelante. No se nota que te apasiona. No se nota. Cierto, queridos oyentes, o sea, si él no dice, no nos damos cuenta. Claro que sí, todos cuando nos gusta algo nos inspiramos y quisiéramos extendernos y que nos preguntaran más y más y más. Sí, señor. Esta película es espectacular, serio, no solamente en la fotografía, sino también en el diseño de producción. Fue hecho por Richard Silver, quien rehuye por completo de la habitual estética sucia del thriller de los 70, ambientado en dicho entorno en lo estético. Es muy rica, es muy limpia. Cuando tú hablabas del granulado, yo pensaba en eso, o sea, se ven las imágenes tan nítidas y tan hermosas, de verdad que visualmente es disfrutable, es placentero observarla. Se trata por conseguir un aspecto especialmente natural o realista. No solamente eso, sino de crear ambientes para el desarrollo de la historia y que dentro de los mismos las escenas resulten creíbles y los actores principales luzcan lo mejor posible. Bajo esa premisa, aún sin imágenes que llamen mucho la atención por sí mismas, se trata de un trabajo estupendo que luce todavía mucho más en manos de un virtuoso de la cámara como es Brian De Palma. ¿Cómo te parece, Sergio? Como para contribuir con la hermosa fotografía que tiene, ¿no? Sí, correcto. Y aparte de eso, es que a mí me gustan, Mile, mucho las películas cuando son ambientadas en una época que obviamente por cronología no vivimos. Por ejemplo, el vestuario de Carlitos Way es una vaina espectacular. Sí, el vestuario. El peinado, el maquillaje de las mujeres también. Los accesorios, Mile. O sea, es una locura esta vaina del cine. Por eso es que a mí me apasiona tanto esto que no sé, quiere uno como que meterse como que, hey, contrátame si no me pagues nada, quiero estar ahí. Pero son cosas impresionantemente bellas, cosas que en realidad uno no se imagina todo lo que hay por conocer y todo lo que pues podríamos conocer. Bien, vamos a hablar. Y además, dime. Perdón. Y además, para los oyentes que noten algo cuando vemos una película de época, por ejemplo, que son de gángsters, nos damos si no se han dado cuenta, y a los que sí, generalmente estos personajes quieren pasar desapercibidos y ser como el común, entre comillas, creyendo que se visten como los demás, y logran resaltar a veces por lo exagerado de los atuendos. Exacto. Sí, pretendiendo estar al nivel de la gente de bien, por decirlo de alguna manera, de la gente adinerada, los ricos, los poderosos,
ellos usan vestuarios extravagantes, por ejemplo como Benny, ¿no? O sea, Benny Blanco. Y hay niveles porque pues hay mafiosos que manejan un perfil bajo y se ven finos, digamos, ¿no? Y además de que la presencia de Al Pacino con los vestuarios pues es espectacular. Pero por ejemplo el personaje de Benny es un personaje bastante exagerado en el vestuario, pero muy bien elaborado para él, ¿no? Como personaje, Sergio. Mile Mauri, aparte de que Benny en su vestuario, que es impecable, lo que acabas de decir, en la escena en la discoteca pintaba o dibujaba o esbozaba una sonrisa como de maldad, malévola. Sí. ¿No te dio esa sensación? Cínica. Sí, diabólica. Una vaina salvaje. Sí. Bien, vamos a continuar entonces con el show. Vamos a hablar del sonido. Y disculpen, pero hay que dar los spoilers. En realidad, la película como tal es asombrosa. Pero lo más impresionante del film, de la cinta, es lo que produce el voiceover. En solo unos instantes, entre que a Carlito le disparan y finalmente muere, se produce todo el recorrido hacia el flashback. En el aquí y en el ahora del relato de esa voice over que está ubicada en otro tiempo del sonido diegesis. Nos hacen cuestionarnos sobre el estatuto del personaje de Carlito. Nos hace pensar que la voz del legado es un muerto, porque obviamente él ya yace sin vida, pero está la voz, está relatando. Sin embargo, esta voice over nos hace preguntarnos sobre cuál es su presente, ya que vemos morir a Carlito. Entonces, si el protagonista ha muerto, ¿de dónde viene la narración de esta voiceover? ¿De un muerto? Adelante, Mile Mauri. La voz es de un muerto, de como acaba de comentar Sergio Ariza. Es de un muerto. Me gusta mucho esa escena porque él hace una reflexión y es muy consciente de todo lo que ha pasado en su vida y en cierta forma ya está cansado, ¿no? Está cansado de tratar de luchar, de salir de ese formato en el que de pronto él fue sin querer incluido y luego se convierte en delincuente, luego quiso salir, o sea, produce un cansancio mental y físico para él estar luchando por tratar de ser alguien de bien y a la final no conseguirlo. Entonces esa escena es muy hermosa pero a la vez muy triste, Sergio. Bueno, pero yo les voy a hablar sobre la banda sonora. La banda sonora de esta película, además de un buen montón de clásicos, porque tiene un montón de clásicos discotequeros de los 70 que me encantan y alguno que otro fragmento de piezas clásicas, en Carlitos Way, Brian De Palma destaca la partitura compuesta por Patrick Doyle, que incluyen Remember Me o Recuérdame, elegido tema central ligado a la figura de Carlito Brigante, que fue interpretado, como ya lo hemos dicho, por Al Pacino. El protagonista es uno de los mejores títulos de su director. Las pistas usadas en este filme fueron las siguientes: I Love Music, de un grupo que se llama The OJs, Rock the Boat, The Hughes Corporation, That's the Way I Like It, Casey and the Sunshine Band, me encanta esa canción, Rock You Baby, de George McRae, Parece Mentira, de Mark Anthony, Backstabbers, de OJs, Go to the Real, de Cherry Lime, Lady Marmalade, de La Belle, Pillow Talk, de Silvia, El Watusi, de Ray Barreto. Esa canción es espectacular. Uy, buenísima. Sí, y el Oye Cómo Va de Santana también es muy bueno. O sea, pues nosotros como somos latinos nos gusta mucho esos ritmos, ¿no? You Are So Beautiful, que ya lo habíamos mencionado antes, de Joe Cocker. Esta es la banda sonora de esta película, que es muy chévere, tiene entre rock, música latina, es muy, a mí me gusta mucho, muy sonora, muy movida. Mile, una banda sonora bastante rica, en realidad pues... variada, frugal. Exacto, muy variada, también tiene ese toque latino, ese Latin Power también está ahí, y pues en realidad esta película a muchas personas pues puede agradarle, a otras tantas puede desagradarle, pero estamos frente a una muy buena película, una película muy bien elaborada, como lo decía Mile Mauri, una película muy bien concebida, con un talento actoral que derrochó matices, pero muchos matices de arte. En realidad hemos tratado de traer algo que les guste, algo que sea ameno para ustedes, y bueno, nosotros complacidos de poder compartir cine
con las personas que en realidad disfrutan del buen cine, Mile Maury. Sí, Sergio, además de esto, esta es una película que a los que les guste y a los que no, es una película que ha servido de referencia para el resto de películas de mafiosos que vinieron después. O sea, Carlitos Way es una película que es mencionada, así sea para criticarla de mala manera, ¿no? Pero igual es una muy buena película, como tú lo acabas de decir. Es un gran referente en películas de mafiosos. Lo es, de hecho. Sí, señor. Mile Maury, muchas gracias por estar acá con nosotros, por llevar a cabo el segundo episodio del ciclo de Brian De Palma, Carlitos Way, con un gran elenco actoral, unas presentaciones impecables. Mile, te cedo los micrófonos para que cierres el programa. Bueno, muchas gracias a ti, Sergio, por esta oportunidad, gracias a Dios también, y gracias a todos los oyentes que nos siguen miércoles a miércoles, mes a mes, que están con nosotros, que han seguido en este lindo proceso, este lindo proyecto que se llama Cinema Station. Los esperamos el próximo miércoles. Les deseo muchas bendiciones, muchas buenas vibras, se las mando, y por favor síganse cuidando su salud, y que Dios me los bendiga y los acompañe. Bye, les mando un beso. A nombre de Mile Maury, Sergio AM, nos reencontramos en cualquier momento. Chao. Estamos al aire. Cinema Station. Séptima maravilla del mundo, el séptimo arte, Cinema Station. Lo mejor del cine en Cinema Station. Cinema Station, miércoles 8 p.m. por Estación Radio Online. Desde la Tierra Prometida, Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia, emite su señal, la estación, música y programación sin fronteras, por siempre joven.